Le disparé a mi mejor amiga en la cara con una sonrisa que duró toda la noche de su boda. Pero nadie lo vio venir porque lo hice con palabras que envenenaron su alma antes que su champán. Ella, con su vestido blanco inmaculado, me miró desde el altar y soltó la bomba. Carmen, ¿sigues fingiendo que eres escritora? Al menos yo encontré un hombre que paga las facturas. En ese instante, juré que su felicidad sería mi obra maestra de destrucción. Y empecé a tejer la red que la arrastraría al infierno que yo había conocido. Madrid bullía esa noche de junio, con el sol poniéndose sobre la Gran Vía como si el cielo mismo aprobara mi rabia. El salón de bodas en el Hotel Ritz era un derroche de cristal y oro, el tipo de lugar donde los ricos fingen que el dinero no huele a traición. Yo estaba allí, vestida con un traje negro ajustado que había comprado de segunda mano, porque mi cuenta bancaria era un chiste cruel que solo yo entendía. Elena, mi hermana de toda la vida, se casaba con Javier, un banquero de ojos fríos y cartera gorda, el hombre que la había salvado de ser como yo, según sus palabras susurradas en confidencias pasadas. Nuestra amistad se forjó en las calles polvorientas de Lavapiés, donde crecimos compartiendo sueños y paellas robadas de la cocina de mi abuela. Ella, con su pelo rubio heredado de no sé qué abuelo flamenco, siempre fue la que brillaba. Yo, Carmen Ruiz, la morena de ojos oscuros y ambiciones literarias que sonaban a locura en una familia de panaderos. Escribirás el próximo gran bestseller español, me decía ella en la universidad, mientras compartíamos cigarrillos en el Retiro y planeábamos conquistar el mundo. Pero el mundo nos masticó y escupió de formas distintas. Mi primera novela, Sombras en el Guadalquivir, fue rechazada por Queen's Editoriales antes de que un editor de Barcelona la publicara en una tirada de 1000 copias que se perdieron en las estanterías de El Corte Inglés. Las reseñas fueron amables, pero las ventas, inexistentes. Elena, en cambio, escaló en la firma de abogados de su padre, convirtiéndose en la estrella de despachos donde los clientes pagaban fortunas por defender sus pecados. La invitación a su boda llegó como un guante de seda con veneno dentro. No te lo pierdas, Carmencita. Será legendario, decía la nota manuscrita. Fui, por supuesto. No por lealtad, sino porque ya entonces sentía el primer pinchazo de algo oscuro en el pecho. La ceremonia fue un circo, flores blancas por todas partes, un violinista que tocaba Vivaldi como si el amor fuera eterno, y Javier, con su smoking hecho a medida, prometiendo eternidad a Elena mientras yo me ahogaba en un mar de rostros sonrientes que no recordaban mi nombre. Luego vino el banquete. Mesas largas cargadas de jamón ibérico, mariscos de Galicia y vinos de Rioja que costaban más que mi alquiler mensual. Me senté al fondo, con una copa en la mano, observando cómo Elena flotaba de mesa en mesa, su risa como campanillas de plata. Cuando llegó a la mía, su vestido rozó mi hombro y se inclinó para besarme en la mejilla. Carmen, ¿cómo va esa vida de bohemia? ¿Ya terminaste ese libro que te come el alma? Sus palabras cayeron como gotas de ácido. Alrededor, sus nuevas amigas mujeres de pelo liso y bolsos de diseño se rieron por lo bajo. Javier, desde la cabecera, levantó su copa en un brindis burlón. A los soñadores que nos inspiran a ser realistas, dijo, y el salón estalló en aplausos. Sentí el calor subir por mi cuello. No de vergüenza, sino de una furia que me hacía apretar los dientes hasta doler. ¿Realistas? Como tú, Elena, que vendiste tus sueños por un anillo y un apellido? Respondí. Mi voz un susurro que solo ella oyó. Pero ella se enderezó, con esa sonrisa de superioridad que tanto odiaba, y replicó lo suficientemente alto para que las mesas cercanas giraran cabezas. Cariño. Al menos yo no finjo que una carrera fracasada es arte. Javier me cuida. ¿Quién te cuida a ti? Además de tus fantasmas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alguien tosió.
Una copa tintineó. Yo me levanté, derramando un poco de vino tinto sobre el mantel blanco como una mancha de sangre profética. Felicidades, Elena. Que tu vida sea tan perfecta como tu hipocresía. Salí del salón con la cabeza alta. Pero una vez en la calle, bajo las luces parpadeantes de la Cibeles, me doblé en dos y vomité no el alcohol, sino años de lealtad pisoteada. Esa noche, en mi pisito de Malasaña, con paredes agrietadas y pilas de manuscritos rechazados, juré venganza. No un acto impulsivo, no un grito en la algo meticuloso, que la despojara de todo lo que amaba, capa por capa, hasta que quedara desnuda ante el espejo de su propia alma. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Volví a mi rutina de freelance, correcciones para revistas menores, talleres de escritura en centros culturales donde los alumnos me miraban con lástima. Pero ahora, cada rechazo editorial era un recordatorio de sus palabras. Carrera fracasada. Me picaba como una espina en el corazón. Empecé a seguirla en redes, fotos de luna de miel en Ibiza, Javier en yates, Elena posando con trajes de Chanel que yo solo podía soñar. Sus posts eran un diorama de perfección, pero yo veía las grietas, comentarios de envidiosas, likes de conocidos que fingían admiración. Entonces, el destino o mi obsesión me trajo a Raúl Mendoza. Lo conocí en una conferencia literaria en la Feria del Libro de Madrid, un evento al que asistí más por masoquismo que por esperanza. Raúl era el editor en jefe de una de las grandes Ediciones del Sur, la misma que había rechazado mi novela 2 años atrás con una nota fría, interesante, pero no comercial. Alto, con canas prematuras y una voz ronca de fumador empedernido. Raúl presidía un panel sobre la mujer en la literatura contemporánea española. Yo estaba en la audiencia, anotando furiosamente, cuando levantó la vista y me pilló mirándolo. Al final, en el cóctel, se acercó. Tú eres Carmen Ruiz, ¿verdad? La de Sombras en el Guadalquivir. Me gustó el borrador que enviaste. Mentira, pensé. Pero sonreí, y charlamos. Hablamos de Almodóvar, de las poetas olvidadas de la posguerra, de cómo Madrid devora a sus hijos. Él era viudo, con una hija en la universidad, y una pasión por descubrir voces marginadas. Necesitamos más como tú, dijo, pasándome su tarjeta. Llámame señor si quieres, pero yo te llamaré Carmen. No era coqueteo, era respeto, algo que Elena nunca me había dado. Esa noche, busqué su nombre en Google. Raúl Mendoza no era solo un editor, era el socio fundador de la firma de abogados donde Elena trabajaba. No, espera, su cuñado era el dueño, pero Raúl había invertido en el bufete años atrás, y ahora asesoraba en casos literarios y de derechos de autor. El mundo es un pañuelo, decían en Andalucía. Para mí, era una telaraña perfecta. Elena mencionaba a Raúl en sus posts, cena con el tío Raúl, siempre con anécdotas geniales. Tío Raúl. El hombre que podía abrir puertas. O cerrarlas de golpe. Empecé a cultivar la relación. Llamadas casuales, cafés en la Latina donde compartíamos croissants y quejas sobre el mercado editorial. Raúl era un oyente nato, y yo, una narradora nata. Le conté sobre mi novela rechazada, sobre las noches de insomnio, sobre amistades que se evaporan como humo de gitanes. No mencioné a Elena aún, eso vendría después. En cambio, le hablé de traiciones genéricas, de cómo el éxito de otros duele como una puñalada. Él asentía, sus ojos grises fijos en mí. La envidia es el pecado de los mediocres, Carmen. Tú no lo eres. Un mes después, me invitó a una cena en su ático de Salamanca. Trae tu manuscrito nuevo, dijo. Fui, con el corazón latiendo como un tambor flamenco. El ático era un oasis de libros y arte, tapas de Lorca,
Esculturas de Chillida. Vistas a la sierra que Madrid rara vez muestra. Cenamos paella valenciana que él mismo cocinó mal, pero con cariño, y hablamos hasta la medianoche. Entonces, solté el anzuelo. Conozco a alguien en tu bufete. Elena Vargas. Es complicada. Raúl se inclinó, intrigado. Elena es la sobrina de mi cuñado. Brillante, pero ambiciosa hasta el hueso. ¿Por qué lo dices? Le conté la boda, editando la humillación para que sonara como una anécdota divertida, no como el catalizador de mi odio. Me llamó fracasada delante de todos. Duele, ¿sabes? Especialmente cuando crees que es familia. Él rió, pero sus ojos se endurecieron. Elena siempre ha sido así. Cree que el mundo le debe reverencias. Pero el mundo no funciona así. Esa noche, cuando me despidió en la puerta, me besó la mejilla y dijo: «Señora Ruiz, tiene usted fuego. Vamos a encender algo grande con ese libro». Señora. La palabra me erizó la piel. No era condescendencia, era reconocimiento. Un título que Elena me había negado. En el taxi de vuelta, planeé el siguiente paso. No solo publicaría mi libro, usaría a Raúl para desmantelar el pedist de Elena, pieza por pieza. La venganza, descubrí, es como una novela negra, se escribe en borradores, con giros que ni el autor prevé. Empecé enviando capítulos a Raúl, pulidos hasta brillar, infundidos con la bilis de mi rencor. Él respondía con entusiasmo: «Esto vende, Carmen. Es crudo, como la piel fría de Mendoza. Ironía deliciosa». Mientras, investigaba a Elena. Contraté a un jeque freelance de un foro oscuro en Telegram 100 euros por un perfil básico y descubrí sus secretos, deudas de tarjetas ocultas a Javier. Un affair fugaz con un cliente casado. Correos donde se quejaba de la perdedora de Carmen a sus colegas. Armada con eso, organicé una reunión casual en un bar de Chueca. Invité a Raúl y, fingiendo inocencia, a Elena. Para reconciliarme, le dije por WhatsApp. Ella aceptó, con un emoji de beso que me dio náuseas. La noche fue un baile de máscaras, Elena, radiante en un vestido rojo, charlando de casos legales como si fueran chismes de patio de colegio. Raúl, cortés, pero con una distancia nueva en sus ojos. Yo, la mediadora, sirviendo vermú y sonrisas. El momento llegó cuando Elena, un poco achispada, soltó: «Raúl, has leído el bodrio de Carmen. Deberías censurarlo por piedad». Él se quedó quieto, su copa a medio camino de los labios. Yo contuve la respiración. «Elena», dijo él con voz de acero, «Carmen no solo escribe, crea mundos. Tú defiendes los de otros. Hay diferencia». El silencio fue un abismo. Elena palideció, murmurando una disculpa torpe. Pero el daño estaba hecho, la semilla de la duda plantada en el hombre que podía moldear su carrera. Salí de allí flotando, pero el subidón duró poco. Al día siguiente, Javier me llamó. «¿Qué coño haces con mi mujer? Carmen Elena está destrozada». Su voz era un gruñido de macho herido. «Solo charlamos, Javier. Como en la boda». Colgué, pero el miedo se coló, ¿y si él intervenía? No, pensé. Esto es mío. SIG y adelante. Enviando a Raúl un dossier anónimo, mi creación con los pecadillos de Elena, facturas impagadas. El email del affair. Para que lo sepas. Adjunté sin firma. 2 días después, Raúl me citó en su oficina. «Señora Ruiz», dijo, cerrando la puerta, «esto cambia las cosas. Elena ha sido imprudente. Pero tú eres leal. Firma con nosotros». El contrato era un sueño, avance de 10.000 euros. Gira promocional, portada con mi nombre en negrita. Firmé con manos temblorosas, pero no de alegría, de anticipación. Elena, meanwhile, empezó a deslizarse.
Rumores en el bufete, suspensiones. Clientes retirándose. Javier la presionaba. Y ella me bombardeaba con mensajes. ¿Qué has hecho? Dime. Ignoré, deleitándome en su pánico. Pero la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Empecé a soñar con Elena riendo en la boda, despertando con sudores fríos. Raúl se volvió más cercano, cenas que terminaban en besos robados, promesas de un futuro juntos. Me sentía poderosa, pero hueca. ¿Era esto justicia? ¿O solo mi propia caída? El clímax se gestó en una gala literaria en el Círculo de Bellas Artes. Mi libro, Venganza en sombras. Acababa de salir, una historia de traición inspirada en nosotros, con personajes que cualquiera reconocería. Elena estaba allí, invitada por obligación familiar, con ojeras que el maquillaje no ocultaba. Javier la había dejado. Murmuraban. El bufete la había despedido por irregularidades. Cuando subí al podio para leer un extracto la escena de la humillación en una boda ficticia, la vi en la primera fila, rígida como una estatua. Leí con voz que cortaba como cristal, ella se rió de mi fracaso, pero no vio venir el mío propio, el de destruir su mundo con una pluma. El público aplaudió, pero Elena se levantó y gritó, «Mentirosa, esto es calumnia». El caos estalló, flashes de cámaras, empujones, Raúl subiendo a separarnos. En el forcejeo, me susurró al oído, «Lo sé todo, Carmen. El dossier fue tuyo. Eres como ella, ambiciosa hasta la ruina». El twist me golpeó como un tren, Raúl no era el salvador, era el titiritero. Había usado mi rabia para limpiar el bufete de la manzana podrida que era su sobrina política, ganando influencia en la familia. Mi libro, un señuelo para exponerla públicamente, dándole munición legal. Señora Ruiz, me dijo mientras la policía llegaba, llamarte así fue mi primer error. Eres solo Carmen, una escritora fracasada que ahora lo es de verdad. Elena, esposada por agresión, me miró no con odio, sino con piedad. Te lo advertí, Carmencita. El rencor nos come a las dos. La arrastraron fuera, y yo quedé sola en el podio, bajo luces que ahora quemaban. Mi avance se evaporó en juicios por difamación, Raúl desapareció, llevándose mi manuscrito. Javier demandó. La prensa me tildó de la loca de Malasaña. Meses después, en una celda de Soto del Real por falsos testimonios, otro regalo de Raúl, escribí mi confesión en servilletas. No hay finales felices en esta novela, solo ecos de risas en bodas pasadas y el peso de decisiones que nos atan como cadenas. Elena salió libre, rehabilitada como víctima, yo, la vengadora, convertida en villana. Pero en las noches, cuando el silencio duele, susurró, valió la pena. ¿O no? El eco de esa gala aún resuena en mis oídos como el tañido de una campana rota, marcando no el fin, sino el verdadero comienzo de mi caída libre. Soto del Real no es el infierno que pintan las películas, no hay cadenas ni verdugos, pero es un purgatorio de hormigón gris y rutinas que erosionan el alma. Desayuno a las 7 con pan duro y café aguado. Luego horas en el taller de costura, donde coso uniformes para el personal, pinchándome los dedos hasta que sangran como metáforas baratas de mi vida. Las otras reclusas me evitan, soy la escritora, la que traicionó a su amiga por un libro que nadie lee ahora, salvo para escupir en sus páginas. Pero volvamos atrás, porque la venganza no se cuece en un día, ni siquiera en una gala. Después de esa noche en el círculo, el mundo se desmoronó como un castillo de naipes bajo un vendaval madrileño. Desperté en mi piso de Malasaña con el teléfono sonando como una alarma de incendio. Eran las 7 de la mañana, y la voz al otro lado era la de mi agente improvisado, un chico joven de una agencia pequeña que había olido el escándalo como tiburones a la sangre. Carmen, estás en todas partes. El país te llama la musa de la traición.
Pero hay demandas, difamación, injurias. Raúl Mendoza retiró el apoyo anoche. Me senté en la cama. Las sábanas enredadas alrededor de mis piernas como serpientes. Retiró. ¿Qué? El contrato está firmado. Silencio al otro lado. Luego un suspiro. Cláusula de moralidad. Carmen. Dicen que tu libro daña la reputación del bufete. Y Elena. Ella alega que la escena de la boda es autobiográfica, que la expones. Risa histérica brotó de mi garganta. ¿Autobiográfica? Por supuesto que lo era. Era mi catarsis. Mi puñal afilado. Pero ahora, ese puñal se volvía contra mí. Pasé el día entero en pijama, bebiendo vino directamente de la botella y revisando las noticias. Portadas sensacionalistas, amiga traicionada en boda de ensueño, venganza literaria o calumnia. Fotos granuladas de la gala. Mi rostro contorsionado en ira. Elena con lágrimas surcando el maquillaje. Javier había hablado con la prensa, pintándome como una resentida crónica, una bohemia fracasada que envidiaba su éxito. Raúl, el cabrón, se mantenía en silencio, pero su retirada era un mensaje claro: yo era desechable, un peón en su juego familiar. Llamadas de conocidos solo que quedaban de ellos empezaron a llegar. Mi prima de Sevilla, con su acento andaluz cargado de juicio: Carmen, ¿cómo pudiste? Elena era como una hermana. Mi editor original de Barcelona, riendo con amargura: te lo dije, chica. El rencor no vende, solo quema. Incluso mi casera, la viuda gruñona del Bajo, subió el alquiler por el escándalo. Me sentía como una mosca atrapada en ámbar, inmóvil mientras el mundo giraba a mi alrededor. Pero el golpe más bajo vino de Raúl. Al atardecer, cuando el sol teñía las azoteas de naranja, llegó un mensajero con un sobre lacrado. Dentro, una carta en su caligrafía precisa: estimada señora Ruizja. ¡Qué ironía! Lamento el malentendido. Tu talento es innegable, pero la familia va primero. El dossier que enviaste fue útil, pero imprudente. Elena ha sido disciplinada. Tú, en cambio, has cruzado líneas que ni la ficción justifica. Retira el libro o enfrenta las consecuencias. Adjunto. Un cheque de 5.000 euros para tu silencio. Los rompí en pedazos, esparciéndolos por el suelo como confeti de una fiesta fallida. ¿Silencio? Nunca. Llamé a mi jeque, el mismo de Telegram, y le pedí más correos internos del bufete. Grabaciones si existían. Esto cuesta extra, guapa, gruñó. Pagué con el último de mis ahorros. Esa noche, mientras Madrid dormía bajo una lluvia fina, planeé mi contraataque. No más sutilezas, iría a la yugular. Al día siguiente, contacté a un periodista de El Mundo, un tipo cínico llamado Paco que había cubierto escándalos de la Jet Set. Nos reunimos en un café de la Plaza Mayor, bajo los arcos donde los turistas ignoran las sombras de la historia. Le di el dossier ampliado, pruebas del affair de Elena, las deudas, incluso un audio borroso donde ella confesaba a una amiga haber saboteado mi primera novela recomendándola mal a editores. Esto es dinamita, Carmen, dijo Paco, sus ojos brillando como un niño en Navidad. Pero porque yo no temes represalias. Sonreí, sorbiendo mi cortado. Temo más el olvido. Paco. Publica. Y yo testificaré. El artículo salió una semana después: el lado oscuro del bufete Mendoza Vargas, infidelidades, deudas y sabotajes literarios. Fue un terremoto. Clientes huyeron, acciones cayeron, y el nombre de Elena se convirtió en sinónimo de escándalo. Javier la abandonó públicamente, mudándose a Barcelona con una amante más discreta. Elena me llamó esa noche, su voz rota por sollozos: Carmen, por Dios, para. Te lo ruego. No tengo nada left. Nada, repetí,
saboreando la palabra. Como yo en tu boda. Colgué. Pero el triunfo era amargo, en el espejo. Mi rostro parecía envejecido, surcado por líneas que no recordaba. Entonces llegó el giro que no vi venir. Paco, el periodista, me traicionó. En una entrevista Follow Up, torció mis palabras, pintándome no como víctima, sino como la instigadora obsesiva. Carmen Ruiz admite, quería destruirla. Las demandas llovieron por difamación agravada, por incitación al odio. La policía llamó a mi puerta 2 días después, con una orden de registro. Encontraron copias del dossier en mi portátil. Pruebas de extorsión, dijeron. Fui arrestada esa tarde. Esposas frías mordiendo mis muñecas, mientras vecinos curiosos asomaban cabezas por las ventanas. En la comisaría de Sol, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, Elena apareció como testigo. Vestida de negro, delgada como un espectro. Me miró a través del vidrio unidireccional. Ella empezó todo, dijo al detective. Su voz firme ahora. En la boda. Me amenazó. Desde entonces, ha sido una pesadilla. Mentira pura, pero creíble, yo era la loca, la fracasada. El detective, un hombre cansado de barba canosa, me interrogó durante horas. Señora Ruiz, ¿por qué tanto odio? No hay perdón en su mundo. Perdón. La palabra me revolvió el estómago. Pensé en mi abuela, cosiendo en la cocina de lavapiés, contándome cuentos de duendes vengativos en las alpujarras. El rencor es como el vino. Mija envejece bien, pero emborracha al final. Tenía razón. Firmé una confesión parcial esa noche, solo para acabar con el interrogatorio. Pero era demasiado tarde. El juez, influenciado por el bufete, me negó fianza. Peligro para la sociedad, dictaminó. Ahora, en Soto del Real, escribo esto en un cuaderno raído, página tras página, porque las palabras son lo único que me queda. Las reclusas me piden historias por la noche, alrededor de la mesa común, y yo les cuento versiones edulcoradas de mi vida. Pero en mi cabeza, revivo cada paso, la boda, el café con Raúl, la gala. ¿Valió la pena? Elena recuperó su puesto, casada ahora con un abogado menor, pero marcada. Yo perdí todo, libertad, reputación, el hombre que creí aliado. Y sin embargo, en las profundidades de esta rabia, encuentro una verdad cruda: la venganza no restaura, multiplica las pérdidas. Una carta llegó ayer. De Raúl. Carmen. El juego terminó. Elena te perdona, yo no. Pero lee esto, tu libro se vende en la sombra. Eres famosa, a tu manera. Lo quemé en el patio, viendo las llamas danzar como demonios flamencos. Famosa. ¿Para qué? Si el precio es esta jaula, las paredes de Soto del Real susurran secretos en la quietud de la madrugada, como si el hormigón mismo guardara las confesiones de mujeres rotas. Mi celda es un cubículo de 3 por 2 metros, con una litera que cruje bajo mi peso y una ventana enrejada que deja entrar rayos de sol como promesas falsas. Comparto espacio con Marta, una ladrona de guante blanco de Valencia que robaba joyas de la alta sociedad y ahora teje sueños con hilo dental. Cuenta tu historia, Carmen. Me pide cada noche, sus ojos brillantes en la penumbra. Y yo cuento, no toda la verdad, sino suficiente para que el aire se cargue de electricidad. Pero para entender cómo llegué aquí, hay que retroceder al principio de mi tejeduría, a esos días post-boda donde la humillación se transmutaba en plan meticuloso. Después de romper el cheque de Raúl, me sumergí en la investigación como un buzo en aguas turbias. Madrid, con su red de metro que une barrios como venas expuestas, se convirtió en mi mapa de guerra. Paseaba por Gran Vía, fingiendo leer escaparates de Zara mientras espiaba perfiles en LinkedIn, colegas de Elena en el bufete, sus trayectorias impecables manchadas por chismes sutiles.
Una abogada junior, Ana, había sido promovida lateralmente después de cuestionar un caso de Elena, un pasante despedido por filtraciones. Contacté a Ana en un bar de Huertas, bajo el pretexto de una entrevista para un artículo freelance. Mentira piadosa. No tenía encargo, solo hambre de justicia. Ella llegó nerviosa, con gafas de montura gruesa y un bolso que parecía heredado. Elena es tóxica, soltó tras el segundo vino. Sabotea a quien brilla más. Tu libro. Lo leí. Es ella, al 100. Le compré la cena. A cambio, obtuve nombres, el cliente de la FER, un empresario de la construcción llamado López con deudas fiscales ocultas. Úsalo con cuidado, advirtió Ana. El bufete protege a los suyos. Cuidado. Esa palabra se convirtió en mi mente. Regresé a mi piso, donde las pilas de facturas se acumulaban como tumbas en un cementerio privado, y elaboré el plan en un cuaderno negro. Fase 1. Erosionar su credibilidad profesional. Fase 2. Atacar lo personal. Fase 3. El golpe público. Raúl era la llave maestra, pero no el único jugador. Empecé a frecuentar eventos donde él aparecía, vernisajes en el Reina Sofía, cenas de la Real Academia. Siempre casual, siempre encantada de verte, Raúl. Nuestra relación floreció como una enredadera venenosa. Él me invitaba a su club de lectura en Chambery, donde intelectuales maduros debatían a umbral y goiti solo. Yo intervenía con citas de mi novela, ganándome risas y palmadas en la espalda. Señora Ruiz, usted revitaliza este antro de fósiles, bromeaba él, y su mano se demoraba en mi brazo. Empezamos a salir, paseos por el Parque del Oeste, donde los plátanos susurraban confidencias, noches en tabernas de la Latina, compartiendo rabo de toro y anécdotas de traiciones pasadas. Perdí a mi esposa por un cáncer que no perdona. Me confesó una vez, bajo las estrellas. La venganza contra el destino es inútil. Ironía cruel. Yo planeaba venganza contra un ser humano. Le conté sobre Elena en dosis homeopáticas, primero. La boda como anécdota, luego. El sabotaje a mi carrera como rumor. Ella recomendó mi manuscrito a editores diciéndoles que era Emeter. Dije una noche. Lágrimas calculadas en los ojos. Raúl frunció el ceño. Eso no es propio de ella. ¿O sí lo es? Mi cuñado la mima demasiado. Sembré la duda, regándola con halagos a su juicio. Pronto, me pidió consejos sobre casos literarios del bufete, disputas de derechos, plagios. Tú entiendes el alma de las palabras, Carmen. Mientras, la fase 1 avanzaba. El dossier anónimo llegó a las bandejas de entrada clave, no solo a Raúl, sino a 3 socios menores, disfrazado de alerta interna. Incluía extractos del audio de la FER, facturas manipuladas para mostrar malversación. Elena notó el cambio, menos reuniones. Miradas evasivas en los pasillos de mármol del bufete en Paseo de la Castellana. Me escribía mensajes histéricos, algo pasa en el trabajo. ¿Sabes algo? Respondía con emojis de preocupación. El lobo en piel de cordero. La fase 2 fue personal, y dolía más porque rozaba mi propia herida. Descubrí que Javier, el marido perfecto, tenía un historial. Deudas de juego en casinos de Marbella. Una ex que lo demandó por violencia doméstica archivado, pero no olvidado. Usé a Paco, el periodista, para filtrar una nota anónima, esposa de banquero estrella involucrada en escándalo laboral mientras marido oculta vicios. Javier explotó. La pelea conyugal fue épica, según los vecinos que chismorreaban en foros. Elena me llamó llorando. Javier me acusa de arruinarlo. Todo por tu maldita rencor. Mi rencor, repetí. El tuyo empezó en el altar. Pero el precio de mi Toantín se manifestaba en insomnio, en botellas vacías rodando por el suelo. Soñaba con la abuela,
Su voz andaluza advirtiendo, el odio es un huésped que no paga alquiler. Mija. Despertaba sudando, cuestionándome. ¿Era esto justicia? ¿O solo mi reflejo oscuro? Raúl notaba mi turbulencia, estás pálida. Carmen. ¿El libro de Kensum? Lo besaba para callarlo, pero sus caricias se sentían como cadenas. La fase 3 culminó en esa gala, pero ahora, desde la celda, veo los hilos sueltos que ignoré. Ana, la abogada junior, me visitó una vez antes del juicio. Te usaron. Carmen. Raúl planeó todo, tu acercamiento. El dossier. Quería limpiar el bufete para una fusión grande. Traición sobre traición. Elena, la víctima aparente, era peón también, su despido temporal. Un sacrificio para mayor gloria familiar. En el taller de costura, coso ahora con furia contenida, imaginando el hilo como el destino que tejí mal. Marta me escucha. Y anoche me dijo, la venganza es como el flamenco. Carmen, bella. Pero deja llagas. Tienes razón. Mañana tengo audiencia, quizás libertad condicional. ¿Pero para qué? Mi mundo cambió. No por un señora, sino por la ilusión de poder. Y en esa ilusión, perdí lo último, mi fe en las palabras. La audiencia en el juzgado de lo penal de Madrid fue un teatro del absurdo, con jueces de togas negras como cuervos y abogados que picoteaban mis restos. Entré esposada. El clic de los grilletes resonando en el pasillo de mármol como un veredicto prematuro. La sala olía a madera vieja y café rancio, y el público periodistas con libretas ávidas, curiosos atraídos por el escándalo, formaba un muro de ojos juzgadores. Elena estaba allí, en la fila de testigos, vestida de gris perla, su pelo recogido en un moño que gritaba con postura recuperada. No me miró, sus ojos fijos en el juez. Un hombre de 60 con gafas de media luna y expresión de quien ha visto demasiadas almas perdidas. Mi abogado. Un novato pagado por una campaña de crowdfunding de escritoras indignadas. Sudaba bajo su traje barato. Señora Ruiz, susurró antes de empezar. Negemos la intención maliciosa. Fue ficción inspirada. No calumnia. Ficción. ¡Qué palabra tan frágil! El fiscal, un tiburón de corbata roja, presentó el dossier como evidencia de acoso premeditado, reproduciendo el audio del affair en altavoces que crujían como huesos viejos. La voz de Elena, jadeante y culpable, llenó la sala. Fue un error. Solo una noche. Javier no debe saber. Murmullos se elevaron, un periodista garabateó furiosamente. Cuando llegó mi turno, subí al estrado con piernas de plomo. El juez me miró por encima de las gafas. Señora Ruiz, explique su motivación. ¿Por qué destruir a una amiga de infancia? Amiga. La palabra me quemó la lengua. Tomé aire, oliendo el polvo de expedientes antiguos, y hablé. No destrucción, señoría. Justicia. Elena me humilló públicamente en su boda, ridiculizando mi carrera ante todos. Fracasada, dijo. Yo luché años por cada palabra, ella, por escalar pisando cuellos. El libro fue catarsis, no arma. El fiscal saltó, catarsis que costó un matrimonio y una reputación. Elena testificó después. Su voz un hilo de seda rota. Carmen era mi hermana. Pero desde la universidad, envidiaba mi estabilidad. El sabotaje. Lo inventó para justificarse. Lágrimas genuinas rodaron por sus mejillas. El jurado o lo que pasaba por él en este procedimiento abreviado se ablandó. Raúl no apareció, su ausencia era su testimonio más elocuente. El veredicto llegó al atardecer, 10 meses por difamación agravada. Suspendido 6 con probation, pero con orden de retractación pública y daños de 20.000 euros. Salí libre, pero encadenada a pagos mensuales que devoraban mis royalties residuales. En la calle,
bajo la lluvia de octubre que lavaba las aceras de la carrera de San Jerónimo. Me sentí desnuda. Un taxi me llevó a Malasaña, donde la casera había cambiado las cerraduras. Escándalo. Niña. No quiero problemas. Dormí en un hostal de mala muerte esa noche, soñando con plumas que se convertían en serpientes. La libertad condicional era una jaula dorada. Reportes semanales a un oficial de probation. Un tipo aburrido llamado Miguel que fumaba en el umbral de su oficina en Usera. Evite contactos con la víctima, señora Ruiz, me advertía. Mientras yo asentía, pensando en cómo víctima sonaba a corona de espinas. Intenté volver a escribir un diario de redención. Quizás. Pero las palabras salían torcidas, impregnadas de hiel. Editoriales me evitaban. Demasiado tóxica, decían. Freelance, puertas cerradas. Sobrevivía con talleres online para expatriados, enseñando escritura terapéutica a americanos que pagaban en dólares por mi autenticidad española. Elena, en cambio, renacía. La vi en redes, posts de nuevo comienzo, fotos en un retiro de yoga en Ronda, con captions sobre perdón y crecimiento. Javier la había perdonado o eso fingían, y el bufete la reintegró como consultora externa, un demotion elegante. Raúl la respaldaba públicamente en una entrevista, errores nos hacen fuertes. Elena es familia. Familia. El veneno de esa palabra me hacía apretar el teléfono hasta doler. Decidí contraatacar en lo pequeño, un blog anónimo, Sombras de Madrid, donde destilaba verdades a medias sobre traiciones corporativas. Ganó seguidores rápidos resentidos como yo, anónimos en la red, pero Miguel, el oficial, lo descubrió. Esto viola su probation. Carmen. Una queja más, y vuelta a la cárcel. Cedí, borrando posts con dedos temblorosos. El aislamiento me comía, no amigos. No familia. Mi prima de Sevilla cortó lazos. Solo ecos de la boda en mi cabeza. Entonces, el conflicto escaló a lo familiar. Mi madre, viuda desde que yo tenía 10, vivía en un piso modesto de Vallecas, cosiendo para boutiques de barrio. Llamó una mañana. Su voz quebrada, Carmen. El alquiler. Subieron todo. Y los vecinos hablan. ¿Puedes ayudar? Le envié lo último que tenía, 500 euros de un taller cancelado. Pero Elena, maldita sea, había contactado a mi madre. Tu hija nos destruyó, le dijo en una visita solidaria. Mi madre, con su fe católica e inquebrantable, me sermoneó por teléfono, perdona, mija. El Señor dice vuelve la otra mejilla. Lágrimas ardientes rodaron, colgué y estrellé el teléfono contra la pared. El dinero se evaporó. Deudas se acumulaban, daños a Elena. Terapia obligatoria e irónica. Dado mi campo. Multas por el blog. Vendí lo vendible, mi portátil viejo por 200. Libros firmados por 20 cada uno en una feria de segunda mano en el Rastro. Dormía mal. Comía sobras de mercados. La sociedad. Esa bestia indiferente. Me escupía, empleos rechazados por historial controvertido. Citas que terminaban en lo siento. Leí sobre ti. Pero el verdadero clímax personal llegó en Navidad. Madrid se vestía de luces en Puerta del Sol. Pero yo vagaba como un fantasma, comprando castañas calientes con monedas sueltas. Pasé por el Ritz, el hotel de la boda. Ahora un faro de opulencia. Allí, en el lobby, vi a Elena y Javier, él con gabardina de cachemira, ella con un abrigo de piel sintética, riendo con Raúl y su nueva prometida, una editora joven. Irónico twist. Me escondí tras una columna, el corazón martilleando. Cuando salieron, la seguí en el metro, impulsiva, loca. En la plaza de Castilla, la acorralé en un callejón nevado. Elena, dije, voz ronca por el frío. Ella se giró, pálida. Carmen. Por Dios,
Déjame en paz. Solo quiero saber, ¿valió la pena tu risa? ¿Tu fracasada te salvó? Lágrimas congeladas en sus mejillas. No. Me quitaste todo. Pero tú. Te quitaste a ti misma. Javier apareció, teléfono en mano, llamando a la policía. Huí, resbalando en la nieve. El eco de sirenas persiguiéndome. Esa noche, en el hostal, intenté el final, pastillas de un frasco viejo. Vino barato para bajarlas. Pero desperté en el hospital Gregorio Marañón. Estómago bombeado. Miguel a mi lado. Intento de suicidio. Señora Ruiz. Esto complica su probation. No suicidio. Era grito ahogado. Me ingresaron en psiquiatría. Sesiones con una terapeuta de voz suave exploró su rabia. Carmen. ¿De quién es realmente? De Elena. De Raúl. De mí misma por creer en venganza como bálsamo. Salí cambiada. No redimida, sino astillada. El twist de la terapia, mi fracaso no era carrera, sino autoestima rota desde niña, cuando mi padre nos dejó por una amante en Bilbao. Elena lo sabía. Lo usó en la boda. Pero saber no cura, solo aclara el abismo. Ahora, en libertad frágil, busco trabajo en librerías de barrio, apilando tomos de otros. La venganza dejó cicatrices, Elena ganó. Yo perdí. Pero en las noches, escribo en secreto, no para destruir, sino para sanar. Tal vez. La primavera irrumpió en Madrid como un ladrón descarado, robando el gris del invierno y dejando flores rebeldes en los balcones de lavapiés. Yo, en cambio, brotaba marchita, probation extendida por el incidente. Terapia semanal que desenterraba gusanos de mi pasado como un jardinero cruel. La terapeuta, Lola, una andaluza de Jaén con ojos que veían demasiado. Me hacía dibujar mapas emocionales, la boda como epicentro de un terremoto. Ondas expansivas destruyendo amistades. Carrera. Cordura. La venganza es un ciclo. Carmen. Decía. Su acento cantando como un fado. Rompe el tuyo o te rompe a ti. Pero romper no era fácil. El clímax de mi ruina se cocinó en una reunión de ex-reclusas, un grupo de apoyo en un centro comunitario de Carabanchel, donde mujeres como Marta compartían cigarrillos y catarsis. Allí conocí a Inés, una ex-prostituta de Galicia que había delatado a su proxeneta y pagado con años en la sombra. La traición duele más que el cuchillo, me dijo una noche, pasando un porro casero. Pero el perdón es veneno si no es tuyo. Sus palabras se clavaron, pero no sangraron hasta que Elena reapareció. Fue en mayo, en la Feria del Libro del Retiro, ese oasis verde donde sueños literarios flotan como hojas en el estanque. Yo trabajaba en un stand de novedades, apilando bestsellers que no eran míos, sonriendo a visitantes que me ignoraban. Entonces, la vi, Elena, firmando ejemplares de su memoir recién publicado, De la traición al triunfo. Ghostwritten por un profesional, pero con su nombre en portada dorada. El libro era mi espejo invertido, su versión de la historia, donde yo era la villana obsesiva, ella la mártir resiliente. Colas de lectoras empáticas serpenteaban, flashes de cámaras la inmortalizaban. Me acerqué, impulsada por un demonio residual, con un ejemplar en mano. Firma para mí, Elena. Para la fracasada. Ella levantó la vista, pluma congelada. Nuestros ojos se encontraron, los suyos, fríos como el Manzanares en invierno, los míos, ardiendo con brasas apagadas. Carmen, murmuró, voz baja para no alertar. Ve a terapia. Esto no ha terminado bien para ti. Firmó con garabato tembloroso, que encuentres paz. Paz. ¡Qué burla! Esa noche, el clímax estalló en mi interior como una tormenta sirocco. Regresé al hostal. Arranqué páginas del libro y las quemé en el fregadero, el humo negro subiendo como acusaciones. Llamé a Paco, el periodista traidor.
ahora en un medio menor por su ética laxa. Hazme un favor final, dije, voz quebrada. Publica la verdad, Raúl orquestó todo. Le envié pruebas residuales y mails borrados pero recuperados por mi jeque. Ahora en paro por miedo. Paco dudó, esto me hunde. Carmen. ¿Por qué? Porque el ciclo debe romperse. No por ella, por mí. El artículo salió al día siguiente, el titiritero del escándalo literario, Raúl Mendoza. Manipulador en las sombras. Detalles jugosos, su rol en el despido de Elena. El uso de mi dossier para fusiones. Incluso un affair pasado con una autora que desapareció del mapa editorial. El bufete tembló. Raúl dimitió en silencio, mudándose a una finca en Toledo. Elena, pillada en el fuego cruzado, perdió su memoir en boicot, librerías retiraron copias. Reseñas la tildaron de cómplice involuntaria. Ella me confrontó en el retiro. 2 días después, bajo los castaños que nos vieron soñar de jóvenes. Estaba sola, sin guardaespaldas ni glamour, solo una mujer de 35 con arrugas prematuras. Me lo quitaste todo otra vez, gritó, voz rompiéndose en el viento. Mi libro, mi paz. Me acerqué, no con rabia, sino con fatiga. No, Elena. Tú empezaste. Pero Raúl. Él nos usó a ambas. Lágrimas mutuas, un abrazo torpe, como hermanas perdidas. Lo siento, murmuró ella. La boda. Fui cruel. Miedo a ser como tú, libre, pero sola. Libre. Sola. Verdades que dolían como cirugías. Pero el twist mayor vino de Raúl. Una semana después, una carta certificada, no amenaza, sino confesión. Carmen. Jugué con fuego y me quemé. Tu rabia era combustible perfecto. Pero admiro tu pluma. Adjunto cheque por el libro completo. Sin cláusulas. 20.000 euros. Dinero sucio, pero necesario. Lo usé para pagar deudas. Alquilar un pisito en Chamberí irónico, cerca de su viejo ático. Y empezar terapia real. El conflicto social se disipó, probation levantada por buen comportamiento. Un editor menor compró mi diario de venganza como testimonio crudo. No bestseller, pero mío. ¿La familia? Mi madre me visitó, trayendo paella de Vallecas y un rosario. Perdona, mija. Y perdónate. Elena y yo no volvimos a amigas, un café civilizado, quizás, pero el puente quemado. Sin embargo, el clímax no terminó en lágrimas, en revelaciones que cambiaron el tablero. Descubrí, vi a Lola la terapeuta, que mi envidia era trauma, padre ausente, madre sacrificada. Yo compensando con palabras que nadie valoraba. Elena, similar, padre ausente en el bufete, compensando con estatus. Raúl, el villano, era el espejo, viudo, controlando para no perder más. En una sesión final, Lola dijo, la venganza te dio poder, pero el perdón te da libertad. Salí de allí, caminando por el paseo del Prado bajo un sol que no quemaba. Javier se divorció de verdad, Elena empezó una ONG para mujeres traicionadas irónico, pero genuino. Yo escribo ahora para sanar, no herir. El mundo no cambió, yo sí. Un poco. Pero en noches de insomnio, la risa de la boda regresa. ¿Hice bien? El ciclo se rompió, pero las cicatrices laten. El verano de 2026 envolvió Madrid en un abrazo sofocante, con olas de calor que hacían danzar el asfalto y convertían el metro en un horno de cuerpos sudorosos. Yo, Carmen Ruiz, ya no era la sombra vengativa de hace un año, era una mujer reconstruida con pegamento y cicatrices, vendiendo mis palabras en un café literario de Malasaña llamado La Pluma Rota, nombre que elegí por ironía, pero que atraía a bohemios como moscas a la miel. El local era un rincón polvoriento, mesas cojas, paredes tapizadas de poemas garabateados,
y un aroma perpetuo a café quemado y sueños aplazados. Allí dictaba talleres vespertinos, Escribir el dolor, donde participantes estudiantes desilusionados, expatriados nostálgicos desenterraban sus propios rencores en libretas rayadas. La retractación pública, exigida por el juez, fue mi bautismo de humildad. La leí en una rueda de prensa modesta en el Ateneo, ante una docena de reporteros y mi madre en primera fila, aferrando su bolso como un escudo. Reconozco que mi libro Venganza en sombras cruzó límites éticos, dije, voz firme pese al nudo en la garganta. Herí a Elena Vargas, no por justicia, sino por dolor no resuelto. Pido perdón, y me comprometo a usar mi pluma para unir, no dividir. Flechas estallaron, Elena, ausente, pero su abogado emitió un comunicado, cierre de capítulo. Adelante con empatía. Empatía. Qué palabra tan española, cargada de fatalismo y vino. Las consecuencias en cadena fueron un dominó lento pero inexorable. Mi diario, Cicatrices de tinta, se publicó en una edición limitada, 3000 copias. Reseñas mixtas en ABC Cultural valiente, pero autocomplaciente. Pero ventas suficientes para pagar el último plazo a Elena. Ella usó el dinero para su ONG. Mujeres en pie, un refugio en Usera para víctimas de mobbing laboral. Ironía final, recibí una invitación a su inauguración. Un sobre blanco con caligrafía suya. Fui, vestida de negro sencillo. No por luto, sino por neutralidad. El evento fue en un warehouse reconvertido, con murales de street art que gritaban empoderamiento. Elena presidía, radiante en un vestido verde oliva, hablando de resiliencia sorora ante donantes y activistas. Me vio en la multitud, vaciló un segundo. Luego sonrió no cálida, pero sincera. Después del discurso, se acercó. Gracias por venir, Carmen. Y por el libro. El dinero. Hice un gesto. Úsalo bien. Yo. Lo siento de verdad. Silencio cargado. Roto por su suspiro. Yo también. La boda fue mi peor error. Miedo a la vulnerabilidad. Nos abrazamos brevemente, cuerpos rígidos como extraños en un tango forzado. No amigas de nuevo, pero enemigas en tregua. Raúl fue el fantasma que no exorcizamos del todo. Tras su dimisión, se retiró a Toledo, cultivando olivos y escribiendo memorias que nadie publicaría. Me escribió una vez más, señora Ruiz, perdón, Carmen. El señora fue mi error. Te humanicé demasiado pronto. Tu fuego me iluminó, pero quemó todo. Paz. Queme la carta. Pero guarde la lección, el poder corrompe. Incluso el prestado. La sociedad. Esa amante caprichosa. Me devolvió migajas. Un podcast invitó, Voces desde la oscuridad, donde conté mi historia sin filtros. Escuchas subieron, ofertas de talleres llegaron de Barcelona y Valencia. Mi madre, reconciliada, me visitó con mi prima, paella compartida en mi nuevo piso pequeño, pero mío. Risas sobre abuelas y duendes. Eres fuerte, mija, dijo mamá, besando mi frente. Fuerte. No invencible, pero sí. El twist final, el que cambió el C símbolo 1E5C de mi alma, llegó en otoño. Una editorial grande no del sur, sino de una independiente de Bilbao compró derechos para una versión revisada de Venganza en sombras. Redención en sombras. Con prólogo de Elena. Cierre conjunto. Propuso ella en un email inesperado. Dudé semanas. Terapia con Lola debatiendo pros y contras. Es redención, Carmen. No para ella, para ti. Firmé en una notaría de la Gran Vía. Pluma temblando como en la boda. El lanzamiento fue en el Retiro. Bajo los mismos árboles testigos. Elena y yo leímos alternas, yo, la humillación, ella, el perdón. Público mixto, escépticos, fans, curiosos. Aplausos cayeron como lluvia benéfica.
Después, en un banco junto al estanque, hablamos de verdad. Javier se fue para siempre, confesó. Pero encontré a mí. Yo, yo. A mis palabras sin veneno. No final feliz hollywoodense, finales españoles son agridulces, con aceitunas y vino tinto. Horas de reflexión me trajeron aquí, escribiendo esta confesión completa. Se burló de mi carrera, su jefe me llamó señora y cambió su mundo y el mío. Pero en la pérdida, gané profundidad pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 eden web SE transmutó en empatía. Toantin en sabiduría. H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN en crecimiento. La venganza fue mi clímax destructivo, la redención. Mi legado. Ahora, en mi café, enseño a otros, escriban su dolor, pero libérenlo. Madrid sigue bullendo, bodas en el Ritz, escándalos en portadas, sueños en callejones. Yo camino sus calles, no como vengadora, sino como superviviente. Y si el rencor susurra, lo acallo con una frase, valió la pena el precio, porque me hizo real. Fin.